en los lugares más apartados. El nombre de Elsa ya era conocido antes de la llegada, o era parte de la recepción que podíamos tener nosotros en el lugar, y casi una tarjeta de presentación por la forma de vincularse con las sociedades rurales, ¿no? Nací en la provincia de Barranca, departamento de Lima, en el norte, ¿no? Y me crié hasta los 7 años en una hacienda cañera. Mi abuela, que es prácticamente la que me crió, dejó en mí una idea muy clara de la justicia, de la verdad, de la transparencia, de la honestidad y también de cierta manera de la religiosidad. Cuando era pequeña, bueno, ya era más o menos lideresa con los chicos. Inclusive mi abuela se preocupó mucho de que actuaba con ellos, iba por todas partes. Entonces recuerdo que yo usaba pantalones por los zancudos, pero desde un tiempo determinado me comenzaron a poner vestidos, pero nunca impidieron, por ejemplo, que yo jugara con mi hermano. Y yo creo que ese principio me ha marcado mucho, el hecho de cómo hacer que la gente sea libre, pero responsable, dejar que desarrolle, pero no libertinaje, ¿no? Yo fui la que decidí ir al Colegio Nacional. Mi mamá me atendió en eso y me llevó al Colegio Nacional. Para ir a la universidad, ahí desarrollé otras tareas de liderazgo juvenil, porque representaba o a la organismo, o a la Federación de Estudiantes o a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Cuando tuve la oportunidad de venir a Piura, porque me invitaron a hacer una encuesta acá y había un programa interesante que era la colonización, acepté venir y me quedé. Es ahí donde comienza la vida profesional, también haciendo lo que pensaba y lo que quería. Desde la importancia de lo que significa educación, ¿no? Siendo pionera en lo que ha sido el Valle San Lorenzo, ¿no? La construcción de, además, un tipo de educación que se adelantaba a su época, ¿no? La educación participativa, ¿no? La educación del autodescubrimiento de las personas. Bueno, a mí me dijeron, ¿quieres ser directora de una escuela? Yo lo que quisiera es hacer una propuesta educativa para desarrollar esto que es polo de desarrollo con Ecuador y Colombia. Tenía una mirada latinoamericana. Yo tengo una concepción de que el niño, para aprender, no tiene que leer obligadamente, sino tiene que entender lo que piensa, lo que escribe y lo que produce. Y después ya que lean todos los libros que quieran, los silabarios que quieran, pero no un silabario que sepa pepi popu. Lo único que yo sé es que yo quise aplicar algo que era lo lógico. Elsa siempre fue una persona muy cercana a los maestros. O sea, ella tenía una responsabilidad muy grande por el programa y eran varias escuelas. Cada escuela tenía un director que directamente se comunicaba con Elsa, pero Elsa estaba siempre visitando las escuelas para ver los avances, pero ella además veía también el desarrollo de los trabajadores. Ella nunca dejó de visitar a San Lorenzo. Era la amiga de todos los alumnos, la amiga de todos los profesores y amiga de todos los colonos y campesinos de San Lorenzo. La matriz de mi concepción de educación, que se plasmó en San Lorenzo, ha continuado después con un intervalo con la organización de Sinamos, porque ahí se hablaba mucho de participación. A mí me encargaron la organización de ORAMS 1, Piura-Tumbes. Bueno, eso se hizo muy rápidamente, pero luego acepté un cargo que era el de capacitación, porque tenía mucho que ver con la participación, todo lo que era el cooperativismo. Pude lograr a través del sistema mismo es trabajar con las comunidades campesinas, y en esa época se hicieron las primeras elecciones totalmente libres de las comunidades campesinas. No me mantuve mucho tiempo en Sinamos porque no se iban a lograr los objetivos básicos. Salí y entré a la Oficina Regional de Planificación Piura-Tumbes. Esa parte me parecía a mí apasionante, cómo ordenar la cuestión administrativa para que funcionara. Y ya pues de ahí pensé en crear el Colegio Salazar Bondi, que se hizo en Castilla, que era una propuesta alternativa para la educación en ciudad. Entre tanto, creamos ALOP, y ALOP nació casi con CPCER estos 30 años. Han sido de
tratar de hacer una educación comunitaria, primero por muchos años, y luego hemos vuelto a la escuela formal, digamos. CPC para Elsa Fun es una continuación de una propuesta que ella empieza en San Lorenzo, ¿no? Por N razones no pudo concluir toda su propuesta en San Lorenzo como ella hubiera querido, y formó un colegio después nace CPC y ahí plasma toda esa propuesta que tenía pensada terminar en San Lorenzo. Y CPC es la vida de Elsa, ¿no? Porque ella se realiza y se realizó mucho en CPC como profesional. Cuando a fines de los 80, inicios de los 90, el tema ambiental comienza a tomar mucha fuerza. Entonces ella introduce el tema ambiental en su labor, en la región, ¿no? Y ahí nos encontramos. Bueno, con Elsa nos unían dos temas. Uno era Piura, yo soy piurano, y dos, el tema de los desiertos. Siempre ha sido una persona visionaria en el trabajo. Se ha adelantado a las cosas, a muchas cosas, que cuando yo vine a CPC, siempre yo le escuchaba hablar de los bosques en sierra, de los bosques en costa, ¿no? Ella buscaba que los 3 pisos sean integrados. El caso relevante es que es a través del Elsa Fun realmente, que una tecnología de producción de papa, de mejoramiento de la variabilidad genética de este cultivo importante, en lugares difíciles para este cultivo, que son las montañas tropicales de Piura, se pudo implementar el proceso. Y se pudo probar bajo condiciones extremas como un fenómeno de niño. Pero no solamente fue porque se contaba con la tecnología, sino que Elsa conocía el escenario de las sociedades agrarias conservadoras de recursos genéticos en la meseta andina, que son las únicas en todo Piura y las únicas entre Tumbes y Lima de todos los departamentos que tienen litoral. Mi idea siempre había sido trabajar desde el Estado para cambiar, ¿no? Pero si no puedes, mire, mi idea es seguir haciendo propuestas para decir si se puede hacer, que el Estado las asuma. Hice un trabajo previo con la gente técnica que conocía para ver si les interesaba la política. Entonces hice un primer taller sobre visión de Piura. Y luego he hecho otras tareas, como ha sido el aceptar la invitación de Avina a tener esta escuela de líderes que ha funcionado y funciona en los momentos en que tenemos tareas que son directamente vinculadas al liderazgo. Ella lo hizo como una pedagogía, docencia y decencia. Y parte de eso es pues su admiración, la difusión del trabajo de Sinforoso Benítez. Ella ha publicado algunos de los trabajos de la biografía de Sinforoso Benítez, ¿no? ¿Por qué no nos gobernó? Porque realmente hay personas que consiguen el poder a través de alguna organización, pero hay personas que construyen su propio poder y que lo ejercen con su propia autoridad. Y esto es Elsa Fun para nosotros los piuranos: una autoridad moral, una autoridad profesional, una autoridad ciudadana. Hicimos el buen samaritano, que arreglamos hasta la vía al cementerio y se recogieron cosas muy importantes, valiosas de los cementerios. Y me parece que yo nunca pensé estar ahí, pero cuando me llevaron acepté, y lo que puse como siempre mi tema fue lo rural, porque claro, éramos 25, pero muchos eran muy citadinos. Y entonces viajé mucho a las provincias, trabajé mucho porque el proyecto educativo nacional se conociera. Elsa tiene una presencia regional y tiene una presencia nacional, pero ella es de la estirpe de José María Arguedas, de Gabriela Mistral, porque ella es una maestra. No trabajo en una escuela,
pero me doy cuenta de lo que pasa al pasar la primaria con ellos, de la secundaria, ¿no? de los nietos. Entonces, porque a veces pienso yo, los maestros que no han criado ni niños ni sobrinos ni han estado cercanos de una familia, no pueden entender totalmente el desarrollo del niño. Trabajo, como ustedes podrán suponer, todas las horas que puedo del día. En el caso sentimental, por ejemplo, ¿no? Quizás he sido un poco fría, ¿no? Para eso. No, mejor dicho, no he estado en la persecución de nadie. Pero yo creo que hubiera habido espacio, pues, pero no se les ocurrió. No se les ocurrió a tiempo, digamos, ¿no? La anécdota que más siempre que me marcó fue este encuentro que tuve con ella, ¿no? Por primera vez en un evento que para mí me parecía extraña su presencia, ¿no? Porque era una reunión donde todos eran investigadores especializados en papa, ¿no? Y la que más preguntó en esa reunión fue Elsa como educadora, ¿no? Y terminando la reunión, me pregunta de las montañas nicaragüenses que yo había presentado, que era el escenario de esta tecnología de papa, de semilla botánica, y me comenta que ella enfrentaba un problema en ambientes similares, pero con una bacteria. Una cosa curiosa y asombrosa. Ella ya había llegado a la misma conclusión que los científicos del Centro Internacional de la Papa, que a esa bacteria no se le podía combatir con resistencia genética, sino con otra tecnología. Pero esa otra tecnología no la conocía, la andaba buscando. Mi mirada es más el futuro, qué va a pasar con Piura. Por eso cuando yo digo, hay que pensar cómo va a ser Piura dentro de 25 años y preparar a la gente para lo que va a ser Piura, que esa fue mi idea en San Lorenzo. Pocas personas se van a sentir felices como yo de haber dedicado 50 años a un lugar, porque los resultados no son pues que están en los periódicos, no está, pero está en las personas y en su vida. Su trabajo ha sido de manera transparente, ha sido con objetivos claros, y por eso es que ha podido tener la aceptación de las comunidades, de las organizaciones, donde no había la presencia del Estado, ¿no? Ella ha hecho por Piura más que muchos de nosotros los piuranos. Si hubiera que decir un ícono de la educación en Piura, sería Elsa Fun. Elsa Fun nos recuerda lo que es el trabajo de la educación rural, y es un compromiso de esta gestión, la educación rural. Una educación rural que se compromete a ser de primerísima calidad, porque el término de inclusión de este gobierno es el que nos convoca a trabajar por la educación, y que felizmente podemos dar cuenta de un esfuerzo de toda la vida de las personas. Que ha dedicado más de 53 años a la educación. En Piura participó en la elaboración de una propuesta educativa para el medio rural basada en una red de escuelas que sirvieron como polo de desarrollo entre Perú, Ecuador y Colombia. Fue miembro del Consejo Nacional de Educación y participó en la formulación del Proyecto Educativo Nacional. Tuvo una activa intervención en los diálogos en las regiones del norte, centro y sur del país. En la actualidad participa en los colectivos de Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Piura, el Foro Educativo y la Red Internacional de Líderes. Con el temple y la tenacidad que la caracterizan, Elsa Fun sigue trabajando por la educación rural en el marco del desarrollo humano a fin de integrar al individuo en la comunidad de acuerdo a las respectivas particulares regionales, alentando la participación social en la educación y en el uso y cuidado de los recursos locales. Para tal efecto, Elsa Fun formó la Asociación No Gubernamental Central Peruana de Servicios SERPESER para trabajar de manera autónoma en favor de la educación con un enfoque territorial
priorizando la gestión comunitaria y productiva en Piura, tarea que lleva adelante nada menos que desde hace 30 años. Referirse a Elsa es aprender en la interacción intensa con la sociedad rural. Una mujer magnífica, maravillosa, visionaria. Está preparada para que quede en todos los libros del país como una lideresa, como una mujer que se adelantó 50 años a la educación del país. Ella no ha escrito un gran libro, no ha escrito un gran libro. Su vida es un libro. Y estoy seguro que alguna vez escribirá sobre Piura con la misma alegría con la que escribe Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa dice, soy arequipeño, pero mis mejores años los pasé en Piura. Pues todo el pueblo tiene el mismo apellido, los fuertes, los valientes. Los nombres es lo que hace la diferencia, ¿no? Pero de todo lo que se pegan es eso. Pero no todos somos familia de sangre, sino de pueblo. Son como un tótem.